Muy pero muy buenas noches, bienvenidos una vez más a este espacio de reflexión, de ideas, de pensamiento crítico y defensa de la idea de la libertad. Esto es La Trinchera Liberal, un lugar para detenernos a pensar por nosotros mismos, cuestionar los relatos dominantes y animarnos a discutir aquello que muchas veces el poder político, cultural y mediático intenta convertir en dogma incuestionables. Y lo hacemos con fundamentos, con estructura, con cimientos, bien parados. Así que, bueno, hoy ustedes saben que siendo un liberal clásico, digamos, y cristiano, defendemos la vida, la libertad y la propiedad privada, la competencia, los mercados libres, pero defendemos por sobre todas las cosas las instituciones que son invalorables de la sociedad civil, que son insustituibles, como por ejemplo la familia. Y hoy vamos a estar hablando de este tema, porque una sociedad sin familia no tiene futuro. Una sociedad sin familia carece de cimientos. Una sociedad sin familia se dirige hacia el vacío. Entonces, vamos a plantear este tema como el Estado, como destructor principal de la familia. Es el responsable inmediato e indudable. Y acá lo vamos a desarrollar. Ustedes van a ver que vamos a desarrollar 10 puntos que van a demostrar con contundencia cómo el Estado destruye la base de la sociedad y no respeta la Constitución de la República, que en su artículo 40, si mal no me equivoco, dice que la familia es la célula base de la sociedad. Sin embargo, cuando miramos los hechos, cuando miramos nuestra realidad, vemos y las estadísticas indican que la familia está disminuyendo de manera alarmante. Y eso no sucede de manera natural, eso sucede porque el Estado, a través de sus políticas públicas, socialistas, progresistas, destruye todo lo bueno que tiene una sociedad, y entre ellos, por supuesto, la familia. Ninguna sociedad puede sobrevivir si se destruye la institución más importante que posee, que es la familia natural, la tradicional, la que perpetúa nuestra especie, la que permite que tengamos hijos, la que nos da el valor más esencial e importante a una sociedad, que precisamente son las próximas generaciones. Porque cuando hablamos de economía, de inflación, de impuestos, de libertad o de autoritarismo, muchas veces olvidamos algo esencial. Y es esto es lo esencial, la familia. No podemos mirar para el otro costado, siempre muchas veces estamos mirando nuestro bolsillo, la economía, los balances, el PBI, el salario, pero todo eso no tiene sentido si una sociedad no tiene familia. Entonces ahí está el problema. Mientras los discursos oficiales hablan de proteger derechos, de modernizar la sociedad o ampliar libertades, discursos vacíos en la práctica, observamos una realidad muy distinta. Familias fragmentadas, monoparentales, natalidad en caída, disminución alarmante estadísticamente de lo que es la familia, vacío y soledad creciente de nuestros jóvenes, niños criados sin referentes, desorientados, y un Estado cada vez más grande ocupando espacios que antes pertenecían al hogar. Cuanto más grande es un Estado, cuanto más crece, más chica es la familia. La pregunta entonces que queremos hacer es inevitable y es, ¿el Estado realmente protege a la familia o la está destruyendo? ¿La protege o la quiere reemplazar? Y para responder esta pregunta, como dije, vamos a entender algo fundamental. La familia no es una creación del Estado. La familia existía muchísimo antes que los gobiernos, antes que las constituciones y antes que cualquier tipo de burocracia. La familia es la institución natural de la sociedad civil. Es el primer lugar donde aprendemos valores, límites, responsabilidad, solidaridad, amor, identidad y pertenencia. Es la primera escuela, la red de contención, ¿no? El ámbito de seguridad del individuo, donde aprendemos a convivir con otros. Es donde se transmite cultura, tradición y memoria. Por eso, Margaret Thatcher decía aquella frase tan famosa, ¿no? No existe tal cosa como la sociedad. Hay hombres y mujeres individuales y hay familias. ¿Cuánta razón tenía? Y esa frase fue demonizada porque toca una verdad incómoda. La sociedad no es una masa abstracta administrada por políticos. La sociedad está formada por personas reales y familias concretas. Pero acá ocurre algo muy interesante. Cuanto más fuerte es la familia, menos poder tiene el Estado sobre el individuo, porque la familia te blinda del poder. Y cuanto más debilitada está la familia, más dependencia aparece hacia el aparato estatal. Ahí está el corazón del conflicto.
porque Estado y familia son incompatibles. El Estado necesita ciudadanos aislados, dependientes y fragmentados, pobres, que dependan de la limosna del poder. La familia fuerte, en cambio, genera autonomía, genera pensamiento crítico, genera independencia, genera prosperidad, genera capitalismo, genera la cultura del esfuerzo y el mérito, y eso siempre incomoda al poder. Porque una familia sólida puede educar sin intervención ideológica, cuida a sus miembros, transmite valores propios, sostiene económicamente a sus hijos, asiste a sus ancianos, contiene emocionalmente y te forma un criterio independiente. Todo eso le quita espacio al Estado, ¿se dan cuenta? Por eso la familia es la principal competencia del Estado y por eso el Estado la quiere destruir. Los datos están ahí, yo no miento. Vean las estadísticas. A medida que crece el Estado, disminuye la relevancia social de la familia. Eso es así, es un dato objetivo. Se va reemplazando progresivamente la familia y no es casualidad la realidad que estamos viviendo hoy, provocada por el Estado. Por eso, bien vale analizar en este capítulo 10 formas relevantes, medulares, que tiene el Estado moderno para destruir la familia. Vamos a ir desarrollándola una a una porque detrás de cada una existe una transformación cultural enorme. Allá vamos. Vamos al primer punto y es la cultura de la muerte, es decir, la eliminación de un miembro de la familia transformado en un derecho, en salud. Y estamos hablando concretamente de las leyes del aborto y la eutanasia. Estas leyes atacan claramente la familia porque no permiten que nazca. Un individuo abortado es una familia que no nace. Pero no es solo eso, sino que la familia existente queda quebrada muchas veces por el aborto. Conflictos, fragmentaciones, reyertas en virtud del aborto. No es gratis. Quedan personas afectadas completamente y eso afecta a la unidad familiar claramente. Hoy, hacer de la vida algo utilitario en base al deseo o la conveniencia material erosiona la familia, porque vida y familia están relacionados intrínsecamente. El aborto transforma al hijo en una decisión revocable. La eutanasia transforma la vida anciana o enferma en una carga administrable. Y acá aparece algo muy peligroso, que es cuando el Estado redefine quién merece vivir y quién no, la familia pierde su carácter sagrado. Antes, la familia era un refugio de protección. Ahora, muchas veces se transforma en un ámbito subordinado de decisiones burocráticas y legales. Y es más, a un ámbito donde los propios miembros atacan a otros miembros de la familia y los matan. Qué bueno puede tener eso para las familias, ¿verdad? Y acá lo más importante en este punto es la manipulación del lenguaje. Cómo se cambia la percepción moral a través del lenguaje. Ya no se habla de matar o de extinguir una vida, sino de interrupción. En la eutanasia se habla de muerte dignas. Hay innumerables falacias y mentiras relacionadas a esta cultura de la muerte. Y el lenguaje político sirve para anestesiar la conciencia social. Entonces tenemos un punto muy claro, el primero y el más importante, porque afecta a la vida misma del individuo, que es cómo la cultura de la muerte que lleva adelante Uruguay destruye la familia. El segundo punto es la imposición ideológica desde el Estado, y me refiero concretamente a la ideología perversa del género, cómo el género destruye la estructura familiar porque le hace perder identidad. El relativismo moral en el que vivimos, donde todo vale lo mismo, donde un hombre puede ser una mujer y una mujer un hombre, le hace perder identidad a la familia. Y la familia se sostiene sobre identidad clara, sobre raíces. Hoy muchos padres sienten que pierden el control sobre la formación moral y afectiva de sus hijos, y eso genera un conflicto enorme. Estamos enseñando a nuestros hijos que todo vale lo mismo, y cuando no existen roles claros en la familia, les destruimos la mente a nuestros niños. Y más aún cuando pretendemos imponer esta ideología anticientífica, antibiológica, sin respaldo en la ciencia, y que destruye y pretende redefinir la naturaleza humana, se la estamos enseñando a nuestros niños en la educación, en el sistema educativo. Y eso le destruye la mente a nuestros niños. Entonces, el género tiene un impacto inmenso en la familia, en todo orden y fundamentalmente a nuestros chicos, a nuestros hijos. ¿A quién se le ocurría antes que la educación un docente podía estar enseñándole masturbación o toqueteos sexuales o poniéndole ropa del otro sexo
a unos niños? ¿A quién se le ocurre que a unos niños los docentes, que deben ser sus cuidadores naturales, como la madre, como el médico, le estén enseñando a nuestros hijos sexo, cuando ese es un rol, una educación que debe tener la familia? Todo esto genera una confusión inmensa, terrible, la consecuencia que genera el género y el impacto que tiene sobre las familias. Antes las escuelas acompañaban, no reemplazaban la educación de los padres, y hoy ocurre lo contrario. Muchas veces la escuela pretende redefinir valores familiares y esta imposición del género es evidente. Y claro, no es gratis, porque tiene consecuencias profundas: confusión identitaria, ruptura generacional, conflicto entre padres e hijos y, por supuesto, un debilitamiento de la autoridad familiar. La pregunta es: ¿quién educa a los hijos, la familia o el Estado? Y esa es una discusión central en cualquier sociedad libre. La familia es la única que tiene el derecho de criar y educar a los hijos. La escuela acompaña. El tercer punto es la disolución del concepto de familia. Acá vemos cómo se diluye el valor específico de la familia al equiparar cualquier tipo de unión bajo un mismo concepto. Y eso es injusto, porque igualar lo desigual es injusto. La familia natural, como dije al principio, es lo que le da, por su función reproductiva de criar a los hijos, su función sexual, el valor más importante a la sociedad, que es perpetrar las generaciones, es la sobrevivencia de la especie. Y eso no lo da cualquier unión. La unión de homosexuales no da ese valor inmenso, el más grande que tiene la sociedad. Por eso no se puede tratar como un igual. Y eso es lo que ha pasado con estas leyes progresistas. No todo es familia. Nadie dice que no exista derecho de amar o querer a una persona del mismo sexo. No tiene nada que ver con eso. Pero no se puede equiparar todo a lo mismo. Pueden existir uniones pasajeras o estables, pero no son familia, no son matrimonio, porque por muchos factores, pero entre ellos porque le falta el concepto de reproducción sexual. La civilización nuestra siempre consideró al matrimonio estable entre hombre y mujer como una institución especial porque cumplía esta función social concreta. Como dije, insisto, la procreación y crianza de hijos. No era simplemente una relación afectiva, era la estructura básica de continuidad social. Entonces, cuando el Estado relativiza completamente esa función, aparece una consecuencia natural, que es que el compromiso pierde valor. Todo lo mismo, todo se relativiza y no es todo lo mismo, ¿verdad? Y esto se refleja en estadísticas mundiales. Una baja natalidad pasmosa. ¿Por qué? Porque hay menos matrimonios, en consecuencia hay menos hijos, hay muchos más divorcios, hay más hogares fragmentados y más soledad. Hoy vivimos en sociedades hiperconectadas tecnológicamente, pero profundamente aisladas emocionalmente. Y eso no es progreso humano, es una decadencia afectiva. Y el Estado es el gran responsable de no darle el valor a la familia que tiene que tener la sociedad y diluirla con todas sus políticas públicas en cualquier unión es familia. El cuarto punto es el Estado como sustituto de la familia, porque antes los ancianos dependían de sus hijos, los hijos dependían de sus padres, había solidaridad intergeneracional y todo eso ahora lo quiere cumplir el Estado, porque los padres dicen: ¿para qué quiero más hijos que antes me cuidaban si el Estado me da seguridad social, que después no te da nada? Pero es eso, el Estado va absorbiendo funciones que son típicas de la familia. ¿Y cómo lo hace? Con jubilaciones, pensiones, indemnizaciones, asistencia social, salud, cuidado infantil. Todo eso en este estado de bienestar, entre comillas, que son roles que tienen que estar incentivados y propios de la familia, ¿verdad? Entonces, esto nos lleva a pensar que la familia deja de ser necesaria. ¿Por qué? Porque tenemos al Estado. El burócrata me sirve. El burócrata, yo paso a ser dependiente de la oficina pública. Entonces, las familias se han convertido en oficinas burocráticas. El individuo pasa a depender directamente del aparato estatal. Y cuando eso ocurre, los vínculos familiares se debilitan claramente, porque la dependencia crea poder y el Estado quiere que vos seas dependiente de él para tener poder. Y quien controla la subsistencia termina condicionando conductas, mientras que en la familia no existen relaciones de poder, no hay intereses oscuros detrás, sino que es donde se desarrolla la verdadera humanidad, donde uno hace las cosas por cariño, por amor y sin ningún interés detrás,
no por un sueldo que me paguen, ni nada por el estilo. Vamos al quinto punto, ingresamos en el quinto punto, que es clarísimo, y lo voy a hacer breve, el costo de vida y la crisis de natalidad. Porque claro, el Estado, a través de sus regulaciones, impuestos, deuda y todo lo que vivimos diariamente, hace que el costo de vida sea inmenso para todos. Entonces, claro, ¿quién va a tener hijos si no los puede mantener? Eso desalienta completamente conformar una familia grande con muchos hijos. Entonces la gente siempre posterga la decisión de tener hijos hasta estar más o menos con un cierto estándar económico. Y es lógico, es comprensible. Nadie quiere traer hijo al mundo para matarlo de hambre. Y eso es culpa del Estado, porque es el Estado el que interviene en la economía, el que te impone impuestos, el que te pulveriza el ahorro, el que te destruye los salarios. Y eso te obliga claramente a postergar hijos y a veces ni siquiera a tenerlos. Y entonces todo esto lleva a la crisis de natalidad y demográfica que tiene el Uruguay, por todos estos motivos que estamos mencionando, pero lo pongo acá. Entonces, la pregunta es cómo formar una familia cuando el Estado se queda con gran parte del fruto de tu trabajo. Te saca más de la mitad de tu ingreso. Es imposible, porque la familia necesita estabilidad y una de esas estabilidades es económica. Y el estatismo destruye la estabilidad económica de una familia. Por eso hoy vemos países enteros entrando, como el Uruguay, entrando no, ya estando en una crisis demográfica hace mucho tiempo, ¿verdad? Uruguay es un país de viejos. Hoy en día morimos más que nacemos por año. Y esto es fruto de no promover las familias y el tener hijos. El sexto punto, lo que es el feminismo radical y la guerra entre sexos. Claro, eso no favorece, estos movimientos radicales no favorecen nada a la familia. ¿Por qué? Porque quieren destruir a uno de sus miembros, que es el hombre. Odian al hombre. Ven la relación hombre-mujer como división, como enfrentamiento. Entonces, a partir de ahí no se puede construir nada. ¿Cómo se puede construir una familia si tenemos movimientos sociales que son financiados por el Estado? Y acá está la responsabilidad del Estado, una vez más, por eso es el principal responsable, que financia y le da mucho dinero de nuestros propios recursos para financiar el odio hacia el hombre. Y a partir de ahí empieza la desigualdad ante la ley, la discriminación por los genitales, las denuncias falsas y la destrucción de la vida de los hombres. Y después nos quejamos y nos alarmamos porque existen alto índice de suicidios en hombres. Y claro, si el sistema lo quiere destruir, si lo destruyen reputacionalmente, socialmente, si a partir de una denuncia lo dejan fuera de su casa, no le permiten ver a sus hijos, los dejan sin trabajo, ¿cómo pretenden que viva después el hombre? Bueno, acá está uno de los puntos también neurálgicos de cómo se destruye la familia, mediante el financiamiento por parte del Estado de organizaciones que odian a uno de los miembros claves y neurálgicos de la familia, que es el hombre, el padre. Y luego tenemos hijos huérfanos de padre por estos incentivos perversos que vienen del Estado. Eso está clarísimo. Vamos al séptimo punto que quería abordar, que es la cultura de la dependencia. El Estado quiere que seas dependiente. Y las familias son todo lo contrario. La familia busca autonomía, busca que crezcas por vos mismo, que tengas el orgullo de salir adelante. El Estado no quiere eso. Mientras la familia te enseña esfuerzo, el Estado te enseña vagancia. Mientras la familia te enseña límites, el Estado hace todo lo contrario. Busca que sobrevivas a costa de otro. No enseña disciplina, no enseña mérito. Enseña la cultura de la vagancia en lugar de la cultura del mérito. Porque el ciudadano dependiente busca protección y la busca en el Estado, mientras que el ciudadano autónomo exige libertad. Por eso muchas veces el Estado desalienta la cultura del mérito, porque el mérito genera independencia y la independencia limita el poder político. Esta cultura hace e impacta obviamente en las familias. El octavo punto es los impuestos como ataque a la familia. Cada impuesto es tiempo de vida confiscado, es trabajo apropiado por el Estado. Y cuando la carga impositiva se vuelve asfixiante, la familia pierde capacidad de crecer. No tiene ahorro, no tiene vivienda, no tiene hijos, no tiene proyectos. El estatismo no destruye solamente riqueza, destruye proyectos, horizontes familiares. Porque claramente una familia necesita previsibilidad para proyectar el futuro. Y en países con inflación crónica, permanente, presión fiscal, el futuro desaparece. Vamos al noveno punto, que es el adoctrinamiento educativo. ¿Verdad? Cómo la autoridad de los padres se va perdiendo frente al sistema educativo público.
Y esto hay que reflexionarlo, porque los niños pasan muchas veces más en instituciones educativas públicas, comen ahí, cenan y cada vez menos ven a los padres. Es decir, que están sujetos al Estado. Cada vez más el niño está frente a un pupitre, frente a un edificio estatal y menos en su hogar. Y cuando el Estado monopoliza la educación, inevitablemente intenta formar ciudadanos funcionales al modelo político dominante. Lo que quiere es adoctrinarlos, imponerle una determinada ideología que le sirva al poder. Por eso el control educativo siempre fue clave para todos los regímenes autoritarios. La familia transmite identidad propia, el Estado busca identidad colectiva administrada. Y ahí está el choque entre uno y otro. Los padres no pueden perder la autoridad de educar a sus hijos, porque son los primeros, y no puede ser suplido la educación, que es adoctrinamiento, por el Estado. Vamos al 10º y último punto que quería abordar. Como dije, hay más, pero por un tema de cuestión de tiempos, ponemos 10 relevantes y muy claros, que es la banalización del matrimonio. Es decir, cuando vos el pacto matrimonial alentás para que se pueda disolver de manera fácil, con divorcios express o divorcios unilaterales, eso debilita el valor institucional del matrimonio. Hoy es más fácil rescindir un contrato de alquiler que un matrimonio. Al revés, en realidad es más fácil rescindir contratos civiles que un contrato matrimonial, que tiene mucho más profundidad, donde hay terceros involucrados como los hijos, donde hay muchos proyectos. Bueno, el Estado a través de sus leyes ha diluido por completo esta figura. Y por eso las elecciones de pareja se diluyen, porque dicen, bueno, yo si mañana me equivoco, puedo romper el vínculo fácil, sin ningún inconveniente. Bueno, eso impacta también sobre la figura de la familia y el matrimonio, ¿no? Hoy todo termina siendo descartable, es la cultura del descarte, todo es instantáneo, rápido, efímero, consumible. Y las relaciones humanas también quedaron atrapadas en esta lógica. Pero una sociedad no se sostiene sobre vínculos descartables, se sostiene sobre compromisos duraderos. Por eso hay que ser maduros, hay que tener educación, hay que ser civilizado para poder elegir bien. Esto es una de las formas que tiene el poder para también erosionar la familia. Esto era un poco los temas que yo quería abordar, amigos, con ustedes. Me parece importantísimo, porque la destrucción de la familia nunca termina en mayor libertad, termina en mayor control político. Y por eso esta discusión no es solamente moral o cultural, es profundamente política. La batalla por la libertad comienza en la familia. Amigos de Radio Cuervo, hemos llegado al final de esta reflexión sobre uno de los grandes temas de nuestro tiempo, alarmantes, que mucha gente no ve y no le importa, pero a poco que uno se pone a profundizar, ve lo grave de la situación. Así, en una época donde todo parece relativizarse, donde se intenta destruir raíces, identidades y vínculos permanentes, defender a la familia es defender la libertad humana frente al avance del poder político sobre cada aspecto de nuestra vida. La familia es refugio, es memoria, es raíces, continuidad, amor, identidad. Y si perdemos todo esto en la sociedad, estamos condenados. Porque cuando desaparece la familia, el individuo queda solo frente al poder. Sin familia no hay futuro, sépanlo. Muchas gracias por acompañarnos esta noche en La Trinchera Liberal. Nos reencontramos en el próximo programa de Radio Cuervo para seguir defendiendo las ideas de la libertad, el pensamiento crítico y el coraje de pensar por cuenta propia. El viento golpea, la noche es feroz, pero aquí seguimos con fuerza y con voz. No hay muro que frene